Y tenemos con nosotros a Ricardo Esquivia Ballestas. Ricardo también es abogado, tenemos aquí un panel muy jurídico, esperamos que la discusión sea también interdisciplinaria. Ricardo es miembro de la Iglesia Menonita, lleva 50 años haciendo un profundo trabajo comunitario. Fue miembro del Consejo Nacional de Paz durante 10 años en representación de las iglesias no católicas. Hoy trabaja con comunidades en retorno y vulnerables en los Montes de María. Es codirector de la organización Asociación Sembrando Semillas de Paz, que se llama Sembrando Paz, y vive en Sincelejo, Sucre. Bueno, con este panel de lujo, entonces doy la palabra a Anneke, que va a hacer la primera presentación y nos va a dar algunas luces sobre cómo se ha abordado el tema de segundos ocupantes en el contexto internacional. Bueno, doy la palabra a Ricardo Esquivia. Bien, primeramente quiero darle gracias a Dios por estar aquí, a ustedes por escuchar y a las directivas de este evento por haberme invitado. Antes de comenzar, quisiera como unas dos cositas previas. Una, pues mi experiencia es más local, casi referida específicamente a Montes de María. Y segundo, pues para mí es un poquito difícil todo eso de las tecnologías y todo eso, entonces no utilizo mucho lo audiovisual, sino más bien cuentos y algunas figuras que podemos utilizar. Y para eso quiero invitarlos a que esta conversación, este diálogo, lo miren desde la sombra del árbol que todavía no ha nacido, pero que ya fue sembrado, que está naciendo y que el embrión está luchando para salir a la luz y producir su fruto. Y segundo, yo quiero ilustrar todo esto a través de un cuento, de un pequeño cuento. Dice que en cuento es el punto más cercano entre la verdad y el ser humano. Dice, y es un cuento referido a la forma como quiero mirar esto, porque aunque soy abogado no quiero mirarlo desde el aspecto técnico, porque después de un montón de años yo he llegado a la conclusión que la justicia es algo tan serio que no se puede dejar solamente en manos de abogados y de leyes, etcétera, que hay que profundizar un poquito más de eso. Entonces voy a tocar más sobre lo social. Dice así, una vez llegaron un grupo de amigos a una ciudad donde habían estudiado anteriormente y cuando eran estudiantes, allí entraron al restaurante donde iban cuando eran estudiantes y el restaurante había cambiado, en ese momento tenía un violinista, ya tenía un violinista y estaba tocando una canción el violinista, pero estos amigos no recordaban el nombre de la canción, estaban pensando en la canción y no encontraban el nombre, entonces le pidieron el favor al mesero que averiguara qué estaban tocando. El mesero, bien amable, fue hasta allá, hasta donde estaba el conjunto, y regresó con una sonrisa en la boca y les dijo, están tocando el violín. A veces somos así, ¿no? Muchas veces solamente miramos el instrumento y no miramos la melodía que el instrumento produce. En un escenario como el del cuento este, es importante el violín, porque sin el violín no se puede tocar, pero es más importante la destreza del violinista, ¿no? Es importante que el violinista aprenda a tocarlo, con un solo violín no podemos hacer nada, es importante que el violinista aprenda a tocarlo. Así sucede con la ley. Es más bien, es muy importante su contenido, su espíritu, pero no olvidemos que es un instrumento, la cual hay que conocer y aprender a aplicar. Son las personas las que hacen que la ley cumpla su objetivo. En Colombia tenemos una fijación en la ley. Creemos que con el solo hecho de tener una ley resolvemos las situaciones, pero yo pienso que eso no es así. Necesitamos volvernos virtuosos en su aplicación, así como lo es el violinista con el violín. Es importante tener las leyes, pero es importante conocerlas.
Hoy tenemos, por ejemplo, la Ley 1448. Es una ley de justicia transicional. Esto significa que está confeccionada para que facilite, para que ayude a dar esos pasos de una situación de violación de derechos humanos, de guerra, de violencia, de destrucción, hacia una situación de paz, más pacífica. Y el Estado nos está proponiendo un experimento legal por 10 años, ¿sí?, de los cuales esta ley ya llevan 5 años. Y recordemos que dentro de esto el conflicto no ha terminado, se está apenas negociando con la FARC, falta con el ELN, con el PDPL, con la BACRIM, con la GAO, con narcotráfico, con una serie de cuestiones. Entonces es un experimento que se está dando dentro de esas situaciones. Y es una oportunidad, y es un avance. Entonces lo que tenemos es que aprovechar y aprendamos de su ejercicio. Dentro de esta ley está el capítulo de restitución de tierras, un asunto complicado, comenzando que es muy difícil restituir algo que no se tiene. Además, como decía ayer Camilo Restrepo, casi todos los estudios están de acuerdo en que una de las principales causas del conflicto colombiano es la profunda desigualdad en la distribución de la tierra. Esta ley está dirigida a preparar algunas condiciones para una reforma más a fondo, tal como formalizar la propiedad, comenzar un catastro, capacitar a los jueces en construcción agraria y aliviar a las víctimas del conflicto armado que tienen el privilegio de tener algo de la tierra que han dejado los latifundistas, los terratenientes, los narcotraficantes, y que ellos no tienen. Una de las dificultades que se ha identificado aquí es la situación de los llamados segundos ocupantes. Como se ha dicho, y se ha dicho ya mucho, son aquellas personas que se aprovecharon del miedo y la angustia de los que huían de las amenazas, otros que veían la oportunidad de volver al campo e invertir sus ahorros o endeudarse, y otros simplemente estaban allí cerca, sin tierras, y las ocuparon corriendo los riesgos. Y algunos fueron llevados allí, como se decía, por los grupos armados después de haber despojado a los propietarios de sus terrenos. Pero de todas maneras, la restitución es mínima comparada con lo que tienen los acaparadores de tierra. Y de este mínimo parte están los segundos ocupantes. Sin embargo, creo que la mayor preocupación es porque son una pequeña muestra de esa población campesina que no tiene, que son los no ocupantes, que miran con recelo a esos privilegiados, primeros o segundos ocupantes, que se disputan la tierra que ellos no tienen, porque es mayor el grupo de gente que no tiene que los que tienen los segundos ocupantes. Pienso que mientras se llega a la reforma agraria integral que está contenida en el primer acuerdo de La Habana, que es muy bonito, es casi un poema, el gobierno debería buscar otras posibilidades para los ocupantes. Por ejemplo, ofrecerle a ambas partes la posibilidad de ser apoyados en proyectos conjuntos, ofrecerles a ambas compensación por entregar el predio o abrir la opción de sesiones de conciliación entre las partes. Eso no se hizo. En el Carmen de Bolívar, el municipio de Montes de María, y tal vez de todo el país que más reclamaciones tiene, de 90.000 que se han presentado, 6.000 están en Montes de María, específicamente en ese municipio. Y en este lugar, dentro de todo eso, tuvimos una situación de un enfrentamiento y realizamos a través de la comunidad un diálogo, se abrió un diálogo a través de la comunidad, pudieron hablar las dos partes y llegaron a un acuerdo sin ir al juez, ¿no? Y hoy esas familias están compartiendo y viviendo pacíficamente sin haberse agredido, sin haberse atacado y sin necesariamente tomar la jurisdicción del juez. Esto me llega a mirar que estas dificultades son el reto jurídico. Pero, como hemos dicho, la ley es una herramienta útil para realizar cambios sociales, siempre y cuando las comunidades la conozcan, la aprendan.
la aprendan a utilizar y sus procesos sociales de transformación puedan ir apoyados en estas leyes. Para mí el principal reto es el social, porque son las comunidades, la población, la sociedad civil, la que tiene que capacitarse y organizarse para cumplir su rol, para cumplir su papel dentro de toda esta conflictividad que se está presentando. Todo no se puede esperar y dejar en manos del gobierno. Tal vez es un mínimo lo que hacen estos funcionarios a favor de las comunidades. Para esto, para que estas leyes transicionales cumplan su función de abrir posibilidades y caminos reales, debemos apoyarlos y guiarlos hacia una justicia restaurativa que dirija el barco nacional hacia el faro de la reconciliación. El conflicto social y el armado ha afectado mayoritariamente a las regiones. Entre más alejadas están las regiones, mayor ha sido el efecto de la guerra. Creemos que en las regiones deben organizarse verdaderos movimientos sociales para garantizar que la oportunidad de cambios que abre la firma de los acuerdos y la terminación de la guerra se puedan cumplir e implementar y que lo acordado allí sea favorable y se avance hacia la construcción de una paz integral y sostenible. En los Montes de María estamos en esta tarea. Tenemos al frente varios retos grandes. Por ejemplo, recuperar la confianza que la gente ha perdido en gran parte por el conflicto armado y la corrupción administrativa. Es tan difícil que la gente tenga confianza entre ellas, entre las comunidades y mucho menos frente al Estado. Una investigación local encontró que existían cerca de 1.800 organizaciones e iniciativas de paz en la región. Esto muestra el gran anhelo que se tiene por la paz y el gran número de líderes y lideresas que existen. Esto es una verdadera bendición, pero también demuestra que la gran desconfianza que existe entre estos líderes y que por no confiar entre sí se convierten en justicieros solitarios y surgen todo este montón de organizaciones. Una gran fertilidad de iniciativas, pero también una gran esterilidad en trabajo juntos. Pero lo estamos superando y poco a poco avanzamos positivamente. Hemos abierto un espacio de generación de confianza, un espacio seguro en donde la gente puede dialogar sin temores, un espacio para diálogo entre diferentes y reencuentro entre iguales en desencuentro, porque el problema no es solamente con los diferentes, sino entre la misma sociedad civil. Dialogando para entender a los que no nos entienden. Llevamos casi 3 años de iniciado y actualmente participan 36 procesos sociales regionales compuestos por 361 organizaciones locales. Los llamamos Espacio Regional de Construcción de Paz de Montes de María. Nos juntamos regularmente el primer sábado de cada mes. Allí llega el grupo base, integrado por cerca de 60 líderes y lideresas que vienen desde los diferentes procesos. Miramos el contexto nacional y regional, compartimos los sueños, proyectos, planes y agendas que cada uno tiene. Nadie pierde su identidad y no se busca crear un aparato o una ONG, ni siquiera se buscan proyectos. Se comparten las propuestas y proyectos que se tienen y solidariamente se hacen ollas comunitarias para los almuerzos y para las comidas. Y el diálogo entre las organizaciones y líderes participantes es permanente, pues todavía no se han limado las asperezas que hay entre los diferentes grupos, pero tal vez eso es parte de la situación y no se vayan a limar nunca y tal vez de pronto no queremos limarlas del todo. Aquí confluyen procesos bien interesantes. El movimiento pacífico de la alta montaña en el Carmen de Bolívar, en las elecciones pasadas decidieron participar con sus propios líderes y listas y lograron pasar el umbral y ahora están capacitados para postular candidatos. Los jóvenes han decidido integrarse y están organizando todo un plan holístico de vida digna y solidaria para los jóvenes de Montes de María y la cuestión es para que se queden, para que no se vayan, porque el campo está quedando completamente desocupado. El Consejo Comunitario de Santo Madero
de Paraíso, en San Jacinto, tenía el problema de que para que les reconocieran tenía que tener propiedad colectiva, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue, se pusieron de acuerdo todos los que estaban allá y cada uno ofreció su propiedad, ¿no? Se desprendió de la colectiva y entregaron, y entre todas organizaron 1.500 hectáreas y le dijeron al INCODER, mire, aquí está la tierra que ustedes necesitan. Y eso es un ejemplo bien interesante porque la gente piensa es lo mío, y es muy difícil que la gente confíe en que eso se va a dar. En San Jacinto Bolívar, conscientes de la necesidad de fortalecer el papel de la sociedad civil en el municipio, se hizo un trabajo de visitar los corregimientos y el casco urbano para levantar una base de datos de toda la institucionalidad de la sociedad civil. Porque hablamos de la institucionalidad del Estado, pero la sociedad civil también tiene una institucionalidad en el municipio. No representada en las instituciones, está representada en las instituciones educativas, la Junta de Acción Comunal, las iglesias católicas y evangélicas, las organizaciones de base como los cooperativas, consejos comunitarios, resguardos indígenas, asociaciones de productos, de jóvenes, mujeres, etcétera. Cada sector nombró sus delegados y se firmó el llamado Ágora Ciudadana de San Jacinto, quienes se convierten en interlocutores entre el municipio y la autoridad, y ya, porque se busca que el único representante del municipio no sea el alcalde, sino también de sociedad civil. Ellos mantienen una presencia permanente, y la idea es que no solamente se convoque cada 4 años a la sociedad civil para votar por la persona, sino que además de votar, reconozcan la autoridad que nombraron y queden constituidos para poder hacer una veeduría, para poder seguir avanzando en eso. Aquí este grupo se dedicó a leer el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo, y está preparándose completamente en todo esto, un grupo de unas 40 personas, y esas 40 personas entran a formar parte del Consejo Nacional de Paz y mirar todo lo que es posconflicto, entran a formar parte de los consejos municipales de desarrollo rural y mirar todo lo que es productivo, y mantienen esa permanencia, se están capacitando permanentemente y luego regresan a sus bases donde se está capacitando a la gente, conciliadores en equidad. Se le está pidiendo al alcalde que convoque a los jueces de paz y se capacitan como mediadores y promotores de paz para poder ir y trabajar todo lo que es el conflicto armado. También este grupo, este espacio regional de construcción de paz, ha visto las dificultades que existen en la región, donde empieza a haber choque entre empresarios y campesinos, sobre todo las zonas de reserva campesina. Entonces ha abierto un diálogo, por ejemplo, con Argos, que es una entidad que está allá, que había comprado 10.000 hectáreas, pero que ante todo esto decidió abrir una fundación y ofrecer 6.000 hectáreas para eso, y se ha mantenido un diálogo constructivo que permita en un momento determinado encontrar situaciones, porque la empresa está ahí y está, ¿no? Y el cemento se necesita. Sin cemento es difícil armar un edificio de estos, pero también hay que ver cómo eso no hace tanto daño y cómo puede en un momento determinado trabajar con la comunidad. En el mes de abril, este espacio regional decidió firmar la paz en la región y adelantarse a los acuerdos de La Habana. Se dijo, nosotros no dependemos de La Habana. En La Habana se termina la guerra, es importante que se termine, pero la paz la construimos desde aquí, independiente a lo que quiera el gobierno, lo que quiera la guerrilla, etcétera, y se ha venido trabajando eso. Estamos trabajando para convertirnos en vigías de la esperanza y pontícipes de la paz, construyendo puentes entre las fronteras que la injusticia social y el conflicto armado han levantado. Para avanzar y lograr estos sueños y pasos, además de encarnar la esperanza, porque es importante encarnar la esperanza, y la esperanza hay que encarnarla y volverla práctica, ¿sí? Debemos fortalecer tanto nuestra fe, porque hay que fortalecer la fe, que seamos capaces de ver crecer el árbol en la semilla y aún sentir en la boca el sabor dulce del fruto que
va a producir ese árbol que fue sembrado pero que todavía no ha nacido. Y que la gente, de tal manera que podamos ser un ejemplo y que la gente diga, si existe, luego es posible. Gracias.